Contralor General del Estado subrogante, doctor Pablo Celi de la Torre, muchas gracias por su generosa presencia en este medio de comunicación. Hay una natural expectativa de parte de una sociedad desinformada. Yo he llegado a la conclusión de que la sospecha social que existía sobre todas las inventivas, los trucos, las metodologías desleales con el país, con la sociedad ecuatoriana, que aquí no nos creían de comienzo y que fue una lucha incesante en este medio de comunicación ubicar esto, por ejemplo, que en Contraloría se silenciaba, o se disimulaba en etapas anteriores de decirle, presidente, está exagerando la nota, está faltando a la Constitución Política del Estado y a las leyes económicas, al extralimitarse en el cupo que usted y la Constitución y la ley le han señalado un tope para que usted pueda endeudarse. Esto lo hacen en los mejores estamentos de control financiero del mundo. Me refiero al Fondo Monetario Internacional para comenzar, me refiero al Banco Mundial, me refiero a cualquier estamento financiero a donde nosotros nos hemos integrado precisamente para un control externo. Todos los países lo tienen. Y entonces yo lo que quiero decirle, al agradecerle por este privilegio de plática que nos ofrece no solamente a este medio de comunicación, sino a la ciudadanía que confía en la palabra, en las preguntas, en los diagnósticos y en lo espléndido del relato, que no sé por qué son características de nuestro medio. Aquí brotan con una originalidad, una espontaneidad y una naturalidad especiales. Aquí hemos rescatado muchas opiniones que de comienzo, pues en etapa correísta nadie imaginó, nadie quería creer que esto era verdad. Entonces había una sospecha de la gente, de la sociedad ecuatoriana, pero no había una autoridad que lo diga. Y llega Pablo Celi a una instancia y a una oportunidad, a un espacio que le generan el resto de autoridades o las propias leyes o la conciencia y la obligatoriedad que le señala su buena formación, tanto cultural como ética, ¿no? Porque este es un asunto ético que a usted lo va a distinguir por siempre. Vamos a recordar de este hecho. Las autoridades de control de todas las épocas nunca han hecho un esfuerzo de esta naturaleza. Ahora vemos que en la Contraloría General del Estado hay una cantidad de funcionarios, de auditores de primerísimo nivel, con unas prácticas de lealtad con las leyes y el país importantísimas. Nos taparon la boca a mucha gente que teníamos escepticismo. Pero claro, eran las cabezas las que prohibían. La pregunta es, ¿por qué usted se animó, doctor Celi, a confesarle y a comentarle a la sociedad ecuatoriana, previa a una investigación exhaustiva, un proceso que averiguó, que investigó, inclusive papeles que estuvieron escondidos, refugiados en escenarios malsanos de impunidad, que prepararon una estratagema para desubicar, desorientar a futuros auditores que podían venir después de la etapa correísta, propiamente correísta.
Eso, la primera pregunta es, ¿cómo usted, señor Contralor, llegó a determinar todas estas novedades que hace años no podíamos, ni los mejores procesos de investigación periodística, ni de ninguna autoridad, especialmente de los organismos de control, pudieron rescatar? ¿Cuánto le costó? ¿Qué elementos usted utilizó? De alta inteligencia, diría yo, pues no, para poder haber llegado a una conclusión tan documentada, tan bien hecha, como destacaba el señor participante anterior y excontralor general del Estado, el doctor Marcelo Merlo, que dijo en una parte concreta, perdón, sí, tenga la bondad, porque yo sí quiero que el señor Contralor subrogante le escuche al doctor Merlo en esa partecita, porque él estaba gratamente sorprendido y bueno, casi dijo, no hemos podido en ninguna etapa donde fuimos funcionarios del principal organismo de control de haber hecho una tarea tan eficiente, dijo, tan documentada. ¿Cómo descubrió usted todos estos escenarios con la ayuda naturalmente de un elenco de funcionarios que han de haber estado con años de años con tantas ganas de llegar a difundir estas novedades que seguramente ellos conocían, pero que eran impedidos de publicarlos, de consumar en una auditoría, en un ejercicio investigativo tan exacto como el que usted ha liderado? ¿O yo estoy equivocado de que usted puso las reglas de juego y cuáles son estas? ¿Cómo las consiguió además? Doctor Pablo Celi, usted tiene la palabra. Muy buenos días, Gonzalo, por esta posibilidad de dialogar frente a la ciudadanía y quizá ampliar y profundizar algunos aspectos con ocasión del informe que está en proceso respecto de la situación vivida en la deuda externa del país. La Contraloría enfrenta, creo que como todo el Estado, un gran desafío: responder a una demanda social de transparencia y de reinstitucionalización profunda que permita que el Estado pueda realizar las previsiones y adoptar las acciones necesarias que garanticen desde el punto de vista estratégico no solamente el buen manejo de los recursos públicos, sino su adecuado empleo en términos de desarrollo, en términos de construcción de identidad, de ciudadanía, una reconstrucción de la relación de la sociedad con el Estado. Creo que es para todos, para el ciudadano común y para la autoridad, en cualquier nivel que ésta se ejerza, un imperativo de la hora actual. La Contraloría no puede estar al margen de ese imperativo, mucho más cuando es un organismo que por ley y por mandato constitucional tiene quizá una de las más altas responsabilidades, que es cuidar del buen uso de los recursos públicos, que no son solo dineros del Estado. Esto es algo muy importante. El recurso público es un recurso de la sociedad. El Estado no puede administrar los recursos públicos desconociendo a la sociedad, desinformando a la sociedad, distorsionando ante la sociedad el alcance de sus decisiones políticas. Los personeros de gobierno, que siempre son transitorios, tienen una responsabilidad desde este punto de vista histórica frente a la sociedad y tienen una responsabilidad reglamentada, puesto que una democracia es un sistema de normas e instituciones que tiene que, ante todo, preguntarse por quién tiene las atribuciones para adoptar decisiones y bajo qué reglas. El control público se orienta fundamentalmente a resolver esos dos imperativos de una democracia ordenada,
quién adopta las decisiones y bajo qué reglas. Por esto es que la Contraloría, por misión, por naturaleza, por condición institucional, está y ha estado siempre obligada a aplicar principios legales y procedimientos de auditoría que permitan dilucidar de manera rigurosa cómo han sido manejados los recursos, cómo son manejados los recursos públicos. Desde este punto de vista, ¿usted no tuvo algún rol significativo, importante o negligente en el pasado? ¿Por qué no aludieron estas circunstancias y contribuyeron con este esclarecimiento, cumpliendo tareas auditoras muy significativas y de valoración de pecados mortales que se han cometido en la institucionalidad ecuatoriana a nombre de construir infraestructuras gigantescas, como caracterizó a la etapa correísta, que es la que en este momento resulta francamente fotografiada en vivo y en directo de la utilización de recursos no apegados a la ley, de formas para ocultar las cosas que, en colaboración con los contralores de turno, lograron mantener como en secreto estas distorsiones legales bien delicadas y bien profundas en su ejecución, en su realización. Antes usted colaboró con la Contraloría. ¿Por qué no estuvo usted, digamos, con las facultades, con las circunstancias de conocimiento, y alcanza usted a establecer que hay una demanda social, pero a esta hora? ¿La demanda social no había antes? No. Sería la pregunta, Pablo. No. He señalado las condiciones en las cuales la Contraloría y el conjunto del Estado están actuando hoy. En esas condiciones, yo debo asumir la responsabilidad de las decisiones que hoy adopto como autoridad. Yo no he sido autoridad titular de la Contraloría sino ahora. Por lo tanto, es hoy cuando yo estoy obligado a adoptar decisiones que desde mi convicción personal y las responsabilidades que yo debo enfrentar deben ejecutarse en base exclusivamente a dos criterios: la aplicación de la ley y el aseguramiento de procedimientos internos. Porque hoy hay una coyuntura y una condición favorable para que esto sea así, por un solo hecho. Porque en este momento la Contraloría General del Estado está siendo conducida en todos sus niveles de decisión por personal de carrera. La primera decisión que adopté cuando asumí la conducción de la institución fue colocar en los cargos directivos de la institución exclusivamente a funcionarios de experiencia y de carrera que permitan recuperar no solamente una capacidad de gestión institucional, sino también una elevadísima ética con la cual la Contraloría pueda intervenir con frontalidad, con decisión, con legitimidad y con el necesario reconocimiento mediante acciones de control que deben garantizar el principio de transparencia que la ciudadanía reclama. Eso es así en este momento. Esto supuso también algunas decisiones de tipo administrativo, entre otras. En primer lugar, realizar una revisión exhaustiva de todo el plan de control y cómo éste se venía desarrollando. Ubicar, por lo tanto, para entrar incluso en materia de lo que nos podría ocupar hoy, que es el tema de deuda, establecer con claridad cuál fue el real alcance de las auditorías 11 efectuadas con anterioridad a asuntos de deuda pública. Revisar este estado de situación del control en el país era una primera responsabilidad elemental para poder establecer una planificación sistemática que permita ir arribando a resultados como el que estamos hoy interesados en dilucidar. Pero no solo en este campo. Venimos realmente trabajando los últimos meses en un ajuste del plan de control en todas las áreas sectoriales del Estado.
no es hoy el momento, puede haber una ocasión en la que reflexionemos todas las decisiones que hemos debido adoptar en el ámbito de recursos estratégicos, petróleos, por ejemplo, electricidad, seguridad social, temas que tienen que ver con telecomunicaciones. ¿Por qué priorizó la deuda pública? La deuda pública, nosotros, y lo dije, además lo dije de manera explícita en el acuerdo por el cual decidí esta auditoría, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque por las propias declaraciones del señor presidente de la República, era ya evidente para el país una situación de relativa incertidumbre sobre la certeza de las cifras de endeudamiento y los efectos que este endeudamiento eventualmente tendría para la planificación económica del país. Este fue, en primer lugar, un hecho decisivo frente a todos los ciudadanos. Pero nada tiene que ver con la llamada telefónica de los compadres. No, esto no tiene nada que ver y la Contraloría y yo mucho menos. Ustedes ya adelantaron esta investigación. Actuamos absolutamente al margen de procedimientos que no tienen nada que ver con el sistema jurídico del país. Usted y su decisión de priorizar. Estamos hablando del mes de julio del año 2017, porque esta no es una auditoría improvisada, es una auditoría que viene de entonces. La primera consideración fue la que le acabo de mencionar, la constatación pública de un estado de incertidumbre sobre la situación del endeudamiento. Y una segunda, que tiene que ver ya con la responsabilidad de la propia Contraloría, la revisión que hicimos de los 11 exámenes precedentes, donde encontramos un conjunto de limitaciones y exclusiones. Es decir, para plantearlo con un lenguaje menos técnico, un conjunto de aspectos que no habían sido tratados fundamentalmente... O aplicados. No habían sido tratados en los exámenes anteriores, no habían sido siquiera analizados, por una razón esencial: falta de información, imprecisión en la determinación del objeto de esos exámenes, insuficiencia en los periodos en los cuales esos exámenes se realizaron. En aquel momento, cuando se me plantea incluso un llamado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para que explique, en primer lugar, por qué realizaba yo una auditoría de gestión a la deuda. Aclaré en aquel momento que nunca hablamos de una auditoría de gestión, que se trataba de una auditoría a las fuentes, usos de la deuda. Y eso no era una auditoría de gestión, sino que quedaba dentro de la norma constitucional por la cual compete a la Contraloría ese control. Y en aquel momento también señalé que no se trataba, como alguien interesado pretendió decir, una auditoría sobre auditorías. Alguien interesado pretendió decir que estábamos auditando procesos que ya habían sido auditados. Ninguna de las dos cosas. Ni estábamos auditando gestión, ni estábamos auditando cosas ya auditadas. En el marco de la ley definimos estrictamente el marco de alcance de esta auditoría, como acabo de decir, en el mes de julio del año pasado. ¿Y cómo se llama esta auditoría? Es un examen al uso, a la procedencia y al fondo correspondiente. ¿Cómo se deberían haber llamado a las otras auditorías mal operadas? No, las otras auditorías se refieren, como lo expliqué de manera detallada y exhaustiva a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, fueron auditorías puntuales a aspectos de la deuda, pero en ningún caso auditorías que abarquen en forma integral el proceso de endeudamiento. Por esta razón... Para que sea una auditoría integral, usted debió haber hecho un inventario de los instrumentos que tenía a su favor para su manejo y su aplicación, que tenía en el estamento legal y que tenía obviamente a merced de su decisión de carácter igualmente legal, pero también de carácter político práctico. Entonces, usted tenía respaldos políticos, aparte de un respaldo social impresionantemente grande por las expectativas y las dudas
que tenía la sociedad ecuatoriana, o usted fue directamente al grano y dijo, esto está mal hecho y tenemos que volver a revisarlo? Por eso es que le están sacando este momento cuestiones como que ya se hizo, ya se determinó, este es un ataque político ideado por mis adversarios, que es el primer asunto que el señor expresidente de la República ha mencionado en unos twitters de última hora, ¿no? Tenga la bondad para yo leerle al señor Contralor General del Estado, aquí presente, no sé si se enteró. ¿Lo tiene ya listo? ¿Usted Bueno, yo tengo leyó esos twitters de última hora del señor expresidente Correa? Yo tengo la ventaja, Gonzalo, de no ser un asiduo ni del Twitter ni del Facebook. No es digitalizado usted. No tengo ni Twitter ni Facebook, ni atiendo en general a las redes sociales. No porque las desprecie, sino porque considero que la información que requiero para adoptar decisiones como autoridad no provienen en ningún caso de la soberanía del Twitter. Lo he dicho de manera enfática. En relación a pronunciamientos de ex autoridades respecto de procedimientos de control, soy muy claro también en señalar que mi actuación como Contralor se limita estricta y exclusivamente a las obligaciones que por mandato constitucional y legal tengo de ejercer el control público sin limitación de ninguna índole. Yo no pido permiso a nadie para cumplir la Constitución y hacer cumplir la ley, como tampoco demando el reconocimiento y el aplauso de nadie para ejercer la autoridad que tengo como Contralor del Estado en lo que tiene que ver con la transparentación de las cuentas públicas. Y en este contexto no existe ninguna autoridad, ni ex autoridad en nivel alguno, que esté exenta de su responsabilidad de rendición de cuentas. Una democracia sin controles, he sido enfático siempre, no es democracia. El control público y el control social son dos componentes sustanciales y concurrentes de un sistema democrático. No puede haber autoridad alguna que pretenda eludir esos controles en nombre de argumentación subjetiva de ninguna naturaleza. Yo no polemizo con los auditados, en ningún nivel. Ejerzo la función de auditoría. Yo no doy opiniones. Yo cumplo mi responsabilidad como juez de cuentas, pronunciándome con informes técnicos y legales que contienen no solamente descripción de hechos suficientemente sustentados en términos documentales, sino también conclusiones, recomendaciones y determinación de responsabilidades respecto de hechos, acontecimientos, sucesos o decisiones que involucren a determinada autoridad en el nivel en el cual corresponda el ejercicio de su función y por lo tanto en el nivel donde deba responder por las responsabilidades en decisiones legales o en decisiones administrativas. Pero ese es el marco en el cual actúa la Contraloría y en el cual yo actúo desde el punto de vista personal. Los aspectos de índole político que rodeen a estos acontecimientos no tienen que ver en lo absoluto ni con las decisiones, ni con los procedimientos y mucho menos con las conclusiones a las que arribe la Contraloría. Usted, no obstante, dirá, ¿qué pensará el presidente Moreno de lo hecho por el Contralor, que soy yo, Pablo Celi? Pero el señor expresidente Correa tiene todo el derecho también de sugerirle a usted que revise el capítulo de consolidación de deudas, el manual de estadísticas financieras del Fondo Monetario Internacional, que ya aludió a alguno de sus colaboradores, no suyos, sino de el señor abogado defensor Mera, el rey de las leyes en Palacio, el creador de las estratagemas para los disimulos legales y constitucionales. Él es uno de los responsables porque él daba los caminos
para saltarse precisamente de las normas, con trucos y con interpretaciones antojadizas, ilegales. Alguna vez la ley también le llegará a este gran asesor del correísmo de carácter legal. Dice consolidación de la deuda, manual de estadística de finanzas, dice Correa, del Fondo Monetario, en esta edición en español, capítulo 9, le invita a que lea el capítulo 9. ¿Hasta cuándo Celi gasta recursos del pueblo ecuatoriano en sus torpes y malintencionadas persecuciones? ¿Por qué no fiscaliza a la Asamblea? Le toca darle segundo turno a la Asamblea Nacional. Dice acá, este es el capítulo 8 del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, que estoy seguro que Pablo Celi lo conoce al dedillo y fue revisado en esta auditoría. Y es exactamente como se está calculando la deuda pública del Ecuador, pero como el resultado no les gusta, debe decir, a los de siempre, tienen que torturar los números, así dice, torturar los números hasta que confiesen, es un lenguaje estratégico de parte del presidente, y confiesen, la palabra confiesen, ponen entre comillas. Hay un desarrollo de esta alusión que hace el exmandatario. Rafael Correa, si Quito le presta 50 millones a Guayaquil y así sucesivamente, el 221 municipio finalmente le presta los 50 millones a Quito, entonces, A, deuda agregada, 11.050 millones, se refiere al tope al tope del 40%. Deuda agregada, que le pone entre comillas, agregada, 11.050 millones. Deuda neta, cero. A es lo que Contraloría exige. B es lo que la inteligencia impone. A es lo que la Contraloría exige. No es la Contraloría, sino las leyes que no fueron diseñadas por la Contraloría, expresidente, le digo yo. Y B es que la inteligencia impone. Que ha sido, en este caso, superdotado de una inteligencia que la pasa a reconocer el contralor subrogante Pablo Celi. ¿Reconoce superinteligencia en el presidente Correa? Porque él está aludiendo que usted no ha tenido inteligencia para el efecto. Yo soy la autoridad de control del Estado en este momento. No discuto con auditados, para comenzar. En segundo lugar, en ningún caso yo recibo instrucciones de los auditados, ni voy a ponerme en un plano de discusión con dislates especulativos desde la soberanía del Twitter. El señor Correa, en este momento, no es el presidente de la República del Ecuador, y si lo fuera, tendría que responder exactamente en los mismos términos que hoy debe hacerlo frente a un organismo autónomo, como es la Contraloría, frente al cual el señor Correa hoy es sujeto de control. Por lo tanto, yo me debo pronunciar respecto de ese tipo de opiniones en el campo que me compete, es decir, en la revisión que los equipos de auditoría hagan a cualquier respuesta presentada en forma sistemática, en forma legal, ajustada a los procedimientos. Todos los auditados, absolutamente todos, incluido el señor Correa, tienen 5 días término para presentar cualquier tipo de observación al examen que lleva adelante en este momento la Contraloría. Todo lo demás, todo lo que se diga al margen del procedimiento, todo lo que se sugiera, se insinúe, premeditadamente se intente poner como un tema de distracción frente a la Contraloría, no es objeto del examen. El
las opiniones no son objeto del examen. Los sujetos de responsabilidad deben presentar en el término de 5 días sus observaciones formalmente ante la Contraloría. Es frente a esto, frente a lo que yo me pronunciaré. Pero le corresponde al expresidente Correa también refutar cualquiera de las alusiones que han hecho a su gobierno o a los respectivos responsables, en la utilización del articulado, de los capítulos, de las prácticas que aparentemente sugiere la ley, y ellos le dan otro matiz, otra interpretación, le hacen cambiar, por ejemplo, en el tope de la deuda. Ellos tienen otro tipo de consideraciones y alcanzan al Fondo Monetario Internacional y sus correspondientes reglamentaciones, en los cuales le reclaman a usted por qué no se fija en experiencias de otros países, en esta otra ley internacional. Usted lo ha hecho muy a lo ecuatoriano, quieren decirle, cuando es un trabajo, pero perfectamente establecido, como lo destacó el excontralor Marcelo Merlo Jaramillo. Yo considero que el examen, la auditoría a la deuda, es un esfuerzo profesional con incluso asesoramiento no hablemos de los veedores, con asesoramiento de gente especializada en esta materia. Es un documento extraordinario. Es la primera vez que se hace un documento de esas características. En las conclusiones, una primera que es muy importante es la irresponsabilidad del expresidente Rafael Correa, echar al traste con todo lo que se llama planificación, desestimar todo un esfuerzo jurídico, técnico, económico que durante décadas el Ecuador produjo a través de importantísimas leyes que fueron derogadas en ese famoso Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Qué le parece a usted estas consideraciones que formula su antecesor? Bueno, evidentemente, Marcelo Merlo es un contralor con experiencia, con probidad, con conocimiento de la institución y de los procesos de los que estamos hablando. Yo salió con muchos pergaminos de ese desafío que fue para él también en un gobierno igualmente súper autoritario. Marcelo Merlo tiene muchos méritos personales y de hecho el que haya sido incluido en el grupo de veeduría tiene que ver con esa autoridad técnica, profesional y ética que le ha caracterizado. Pero volviendo al tema, un informe de Contraloría no hace alusiones. Un informe de Contraloría revela hechos. Y al revelar hechos, lo hace siempre con sustento documental. Por esto es que un examen de auditoría no es especulativo. No es un examen donde esté en juego la discusión entre el punto de vista subjetivo del auditor y el auditado. Lo que tiene que dilucidarse... No es un debate legislativo. Lo que tiene que dilucidarse en un examen de auditoría es el documento de respaldo. El cumplimiento de marcos legales que son explícitos, respecto de los cuales no cabe especulación interpretativa alguna, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que está descrito en un informe de Contraloría son decisiones de índole administrativo juzgadas por los equipos de control en base a sus sustentos legales y procedimentales documentados. ¿Se pueden llamar respaldos? Por supuesto. Y en relación a este tema, por ejemplo, para entrar en materia, el tema de la consolidación de la deuda y los criterios respecto de la aplicación del manual del fondo, que tienen consecuencias muy significativas en la estadística de la deuda, que es donde está realmente el problema. El problema no está
en el manual del Fondo Monetario Internacional. El problema está en el decreto ejecutivo 1218. ¿Qué dispone? Y el mecanismo que este decreto ejecutivo abrió para calcular la relación entre la deuda y el PIB. Decreto ejecutivo que aparece precisamente en el momento en que la deuda en el país ya arribaba al 39.9%, es decir, arribaba al tope del 40%. Con ese decreto ejecutivo, la deuda, en lo que tiene que ver con su estadística, no con sus valores reales. Porque una cosa son los valores y otra cosa la estadística que maquilla esos valores o los transparenta. La estadística hizo bajar de un 39% a un 27% por el solo cumplimiento del mecanismo dispuesto en el decreto ejecutivo 1218. El argumento de que técnicamente este decreto se cumplió o se hizo una consolidación en base a este decreto y con aplicación del manual del fondo es también un argumento equívoco. Hay una aplicación incorrecta del propio manual. El manual, que además tampoco sería de cumplimiento obligatorio, sino exclusivamente una herramienta metodológica referencial. Pero incluso asumiendo el manual, de lo que se trataba es de si se consolidaba solamente los sectores del presupuesto correspondientes al Ejecutivo o si se debía consolidar la totalidad de obligaciones de todo el sector público, incluidos los GATS, las EPS no dependientes del Ejecutivo y el propio IES. La antojadiza y equívoca aplicación del manual al amparo del decreto 1218 lo que hizo es consolidar la deuda exclusivamente en los componentes de los sectores dependientes del Ejecutivo. Al hacerlo, con ese procedimiento se dejó fuera de la estadística de la deuda gran parte de la deuda interna, afectando directamente el mecanismo de cálculo del porcentaje que la ley permitía exclusivamente a un nivel del 40%. Verbigracia, las ventas anticipadas de petróleo, ¿entrarían ahí eso? ¿O También, son deudas públicas? También, pero eso es otro tema. Podemos mirar luego. Ya. Concluyamos esto. ¿Qué es lo que quedó fuera? ¿Qué es lo que quedó fuera? Por la supuesta aplicación del manual del Fondo Monetario. Quedaron fuera 11.000 millones de dólares de la estadística de la deuda. Sin la aplicación del decreto, la deuda interna sería, para diciembre del 2016, de 12.400 millones de dólares. Con la aplicación del decreto y esta equívoca interpretación del manual, esa deuda se redujo estadísticamente a 1.131 millones de dólares en diciembre del 2016 y a 974 millones en mayo del 16. ¿Qué es lo que el informe de Contraloría señala respecto de esto? Que aquí existe una rebaja artificial del monto de la deuda y que esa rebaja artificial del monto de la deuda tiene como consecuencia directa cambiar la relación porcentual entre la deuda y el PIB. Este es el primer aspecto, entonces, en relación ¿Y por qué a al nivel tema manual. internacional le aceptan a la administración Correa este maquillaje? No hay ningún tipo Organismo de juzgamiento control internacional sobre esto. El Fondo Monetario no tiene El la palabra. juzgamiento de Si el los... Fondo Monetario controla el endeudamiento de todos los países, ¿no podía haberle dicho la autoridad correspondiente esto es favorable, esta pregunta es favorable para Correa? Le podían haber dicho, presidente Correa, usted está pasándose de su propia ley, de su propio límite, de su propio techo. Usted puede pasar con nosotros a una condición de
de dudoso endeudador de su país, alguna cosa de esas, perdone. Eso no le corresponde al Fondo Monetario Internacional ni a ningún organismo multilateral. Los organismos multilaterales solo pueden realizar apreciaciones en base a la información oficial de los estados. Lo que en este momento está cuestionando la Contraloría es precisamente eso, la información oficial que ha sido de uso tanto interna como internacional. Entonces, o sea, a quien le corresponde determinar la legitimidad, la legalidad y la precisión de esto es de la Contraloría General del Estado y no al Fondo Monetario Internacional en ningún caso. Por esto, y aquí cabe quizá precisar algunos números para que la ciudadanía pueda tener claridad respecto de qué es lo que se está discutiendo en el proceso de control. En las cifras oficiales, al 31 de diciembre del 2016, el pasivo total era de 65.750 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que si el Producto Interno Bruto para entonces eran de 96.200 millones de dólares, la relación deuda-PIB era de un 67.7%. Sin embargo, bajo la figura de la consolidación de la deuda pública, esta deuda fue fijada en 50.500 millones de dólares. Es decir, incluso aceptando esa cifra, el porcentaje es del 52.54%. En cualquiera de los dos casos, superior al límite del 40% permitido por la Constitución y la ley. ¿Qué sucede entonces? No se consideró como deuda 15.000 millones de dólares a 2016, entre otras cosas, porque de las 2.565 entidades obligadas a la consolidación, de las 2.735 obligadas a la consolidación, consolidaron 2.565, es decir, 170 entidades no consolidaron, entre las cuales están el IES, Petroecuador, TAME y otras. Es decir, ni siquiera fue completa la consolidación. Primer punto. Segundo punto. ¿Qué es lo que el primer punto es gravísimo, ¿no? ¿Qué es lo que incrementa? Y ahí las autoridades que contribuyeron a que eso ocurra también van a ser sujetos de una, primero, investigación y segundo, sanción de parte de la justicia ecuatoriana. Bueno, de eso no estamos tratando hoy porque el proceso está exclusivamente y usted en no un puede proceso referir todavía de análisis de auditoría. Yo estoy mencionando todo esto sin salirme de los aspectos legales, por si existe alguna... Y del cronograma, además. Por si existe alguna suspicacia, puesto que estos son cifras públicas. En primer lugar, la Contraloría no actúa con cifras subrepticias, actúa con cifras públicas y documentos oficiales. Y por esto puedo decir que cuando nos preguntamos, y preguntamos a los auditados en este informe, hay un conjunto de aspectos, de rubros no considerados que evidentemente podrían explicar estos 15.000 millones en el desfase numérico. Y estos tienen que ver con las preventas petroleras, preventas que en el periodo auditado correspondieron a 8.600 millones de dólares y que para diciembre del 2016 tenían un saldo por pagar de 1.680 millones de dólares. Un primer rubro. Un segundo rubro tiene que ver con pasivos contingentes. ¿Qué significa esto? Pasivos que están presupuestados en el presupuesto del Estado, que en el año 2017 tenían una estimación de 4.000 millones de dólares. Este contingente de pasivos no ha podido ser auditado aún por la Contraloría, porque no se nos ha proporcionado por parte del Ministerio de Finanzas la base documental que explique qué parte de este pasivo debe pasar a ser considerado como deuda.
Un tercer aspecto, que tampoco está considerado, tiene que ver con la deuda Perdone, interna. Contralor, ¿y qué argumentaba el Ministerio de Economía para frenar o negar esa información? No, ese es otro tema. Quizá terminemos esta ya. parte para que la ciudadanía pueda tener una idea completa. Menciono rubros que no han sido considerados Sí. dentro de la estadística de la deuda y que podrían explicar este desfase entre el pasivo total y la deuda consolidada. La deuda interna. La deuda interna fue eliminada de la estadística como resultado del decreto 1218. Y el monto que se eliminó por ese efecto es de 11.000 millones de dólares. Y finalmente, ¿Más o menos recuerda la fecha de ese decreto? en el año Eso usted 2010. debe tener ahí. Sí, claro. Desde el año 2010 estamos hablando de este proceso. Sí. Lo hicieron en el 2, en el 3, en el 14, en el 15, porque estamos hasta el 31 de diciembre del 16 haciendo este recorrido. Así es. Terminemos la idea. Como resultado de este decreto, hubo una reducción progresiva, como había mencionado. En diciembre del 2016, de 12.400 millones a 1.131 millones. Y en mayo del 17 a 974 millones. Es decir, el componente de deuda interna tampoco está considerado en las cifras macro que estoy relatando. Y hay además un cuarto componente, el tema de la deuda flotante. Es decir, el monto adeudado que pasa de un ejercicio fiscal a otro anualmente. Tampoco respecto de este monto. Que debe ser considerable, Mire, ¿no? tampoco respecto... Porque alude a las deudas grandes que mantenemos con organismos internacionales o prestatarios digamos, que nos han ayudado a la adquisición de infraestructura de consideración. Eso como deuda flotante tampoco fue considerado. El monto hasta el 31 de diciembre del 16, ¿a cuánto asciende el rubro de deuda flotante? No podemos determinar ese rubro. ¿Por qué? Por cuanto tampoco respecto de esto hay información actualizada de parte de finanzas. ¿Por qué menciono todo esto? De todos los aspectos que acabo de señalar... Pero esto es gravísimo en la operación maquillaje. Más que calificarlo, yo tengo que describir cuál es el estado de situación. Porque de esto, ¿qué se desprende? Que el actual informe, el que estamos en este momento desarrollando y está por concluir, es un informe que inevitablemente dejará fuera, es decir, deberemos excluir de sus resultados un conjunto de aspectos de endeudamiento que van a ser objeto de inmediatos exámenes posteriores. Es decir, con este informe tampoco concluye el estudio total de los temas de endeudamiento. Este informe necesariamente generará entre sus conclusiones recomendaciones eventuales para informes adicionales. Pensemos, por ejemplo, que dentro de los problemas de normativa, que es un aspecto con el que comenzamos nuestro análisis, dentro de los temas de normativa, la reglamentación del decreto 1218 permitió, y el propio decreto, un manejo discrecional del concepto de deuda y de sus componentes, al tiempo que concentraba funcionalmente las decisiones de endeudamiento en el comité de deuda y por lo tanto eliminaba dictámenes que fueron previstos en normas anteriores y que correspondían a entidades autónomas. Esos dictámenes fueron eliminados y exclusivamente dictámenes, por ejemplo, del Banco Central, del propio Ministerio de Finanzas, del Procurador del Estado, de la Secretaría de Planificación. Nada de esto, dictámenes que estaban
considerados en la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, en la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, en la Ley de Presupuestos del Control del Sector Público y su reglamento, en la Ley Orgánica para la Recuperación de Uso de Recursos Petroleros y Racionalización Administrativa. Es decir, una amplia normativa que quedó derogada a partir del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En los antecedentes que describimos en el informe de Contraloría, señalamos esta hoja de ruta que fue lamentablemente debilitando los controles sobre el proceso de endeudamiento. Al concentrar las decisiones en un comité de deuda y financiamiento, que está integrado exclusivamente por representantes del Ejecutivo, pensemos que los 3 representantes son del Ejecutivo. El comité, está el presidente de la República o su representante, que habitualmente ha sido el ministro de Finanzas. Está el propio ministro de Finanzas, que al representar al presidente ha debido, a su vez, delegar generalmente a un segundo funcionario. Y el secretario de Planificación, es decir, los 3 funcionarios que deciden respecto de esto, tienen una dependencia administrativa exclusiva del Ejecutivo. El propio secretario del comité es el subsecretario de Financiamiento Público en todas las operaciones. Es decir, esta concentración funcional en el comité concluye con un proceso de relajamiento del control sobre las decisiones. A esto acompaña también un manejo discrecional de un conjunto de conceptos. Por ejemplo, el concepto de infraestructura. El concepto de infraestructura, que fue extendido, es uno de los elementos que debe ser considerado y de hecho está considerado en las observaciones de Contraloría. Y también hay una exclusión de operaciones que antes fueron consideradas como deuda pública y dejaron de serla. Entre ellas está el tema de los CETES, es decir, los títulos valores a menos de 360 días. Los contratos con proveedores de empresas públicas, las operaciones de liquidez de la banca pública ligadas a préstamos del Banco Central y las preventas de bienes, entre ellas las petroleras. La discrecionalidad en la determinación de estos componentes es evidentemente un elemento que distorsiona también las cifras de la deuda. Pero menciono esto sobre todo en relación a las exclusiones, limitaciones y nuevos exámenes que deban hacerse, porque al respecto en este momento la Contraloría ya está realizando un examen adicional precisamente a los CETES, a los títulos valores de menos de 360 días. Esto es importante que lo veamos. Ustedes ya tienen cuantificado aquello. No, estamos realizando un examen. ¿Qué quiero decir con esto? En Contraloría, para adoptar decisiones de control sobre asuntos de endeudamiento, hemos realizado y continuamos realizando un estudio exhaustivo, amplio, de todos los componentes. Lo que estamos revelando en este examen por aprobarse es aún una parte de otros aspectos que deberán ser tratados. En este momento nosotros, como resultado de este examen, haremos una planificación adicional con toda seguridad, porque en este examen se están revelando, entre otras cosas también, limitaciones en la información a las que hemos podido arribar. Limitaciones que, entre otros aspectos, tienen que ver con lo que a juicio del equipo de Contraloría constituye una resolución sin sustento legal al haber declarado como secreta y reservados actos administrativos, contratos, convenios, documentación operacional de endeudamiento. Esa decisión de secreto y reservado tiene también implicaciones en lo que se refiere a futuras acciones de control, puesto que este examen está observando 3 resoluciones ministeriales adoptadas en el año 2010
que incluso violentan el propio Código de Planificación y Finanzas que dio origen a estos procedimientos. Ese código establece con claridad que el ministro está facultado a declarar secreta y reservada determinada información concerniente a deuda, pero durante las negociaciones, donde explícitamente, según dice el propio código, haya factores de riesgo como posibles pérdidas o condiciones desfavorables para el país, y es comprensible. Pero extender aquello hasta el cierre de la operación con el pago total del endeudamiento conduce no solamente a un ocultamiento de la información a la ciudadanía por muchos años, sino a impedir la intervención de la Contraloría, que tiene un límite de 7 años para intervenir sobre operaciones con recursos del Estado. Por lo tanto, cualquier operación de crédito cuya conclusión rebase esos 7 años ya no podría ser auditada por la Contraloría General del Estado. Ni motivo de una demanda de ningún tipo. De ningún tipo, ¿no? Por esta razón, nosotros señalamos que aquí hay una consecuencia de esas 3 resoluciones ministeriales que desbordan los fundamentos constitucionales y los fundamentos legales. Para esto, además, Gonzalo, nosotros solicitamos al Ministerio y a los auditados se nos entreguen los documentos de sustento del secreto y la reserva, que justifiquen si existían o no posibles pérdidas o condiciones desventajosas que ponían en riesgo las negociaciones. Ninguna de la documentación que se nos ha entregado sustenta esa pretensión. Debo decir también que hay un hecho que es muy importante. No existe ningún pronunciamiento ni opinión de la Procuraduría General del Estado que sustente este tipo de reserva. Entonces tenemos una acumulación de elementos de orden normativo, de orden administrativo, de orden decisional, que están en discusión en este momento y que son parte de las observaciones del examen. Sí, yo quería preguntarle algo más, digamos, un poco más concreto, ¿no? Esto de el techo del endeudamiento al que tenía derecho cualquier gobierno, siempre ha sido un elemento que han respetado. Yo que he hecho un seguimiento reporteril tan amplio, tan dilatado, yo me acuerdo que era en un punto, en 2 puntos o en décimas, cuando exageraban del 40%, los gobiernos, caramba, se preocupaban tremendamente y les venía una voz de advertencia y de amenaza, en tono amenazante más bien dicho, desde el Parlamento ecuatoriano. Aquí, a base de decretos, se logró maquillar hasta el 31 de diciembre del 16 qué monto de dinero o qué porcentaje de un agregado fuera de ley que desoyó cumplirlo el señor presidente Correa. ¿Podríamos conocer Bueno, tal vez? aquí hay 2 aspectos. A ver. Creo que en el detalle de cifras al que me he referido, en dependencia de el monto asumido, si asumiésemos el pasivo total, sería un 67.7%. Si asumimos la consolidación de la deuda en 50.500 millones, sería un 52.54%. En todo caso, está por sobre el límite del 40% establecido en la Constitución y la ley. Ahora bien, también la base legal del país prevé que cuando se diese por cualquier circunstancia y contingencia financiera estas situaciones, la posibilidad de adoptar decisiones sobre el 40% con 2 condiciones fundamentales.
La primera, el conocimiento y aprobación. Permite con dos condiciones. Ya. Con conocimiento y aprobación de la Asamblea Nacional. Y previo, la segunda, la elaboración de un plan de fortalecimiento y sostenimiento fiscal. En el periodo en el que estamos nosotros ocupados y analizando, no se da ninguna de las dos cosas. Ya. No se da ni un plan de fortalecimiento y sostenibilidad, ni tampoco un conocimiento y resolución de la Asamblea. Y no podía dárselas porque se asumió, mediante una reducción arbitraria del porcentaje de la deuda en la estadística, un licenciamiento para continuar un endeudamiento porque supuestamente no se había rebasado el 40%. Entonces, el examen en este sentido de la Contraloría está realizando lo que el Contralor en el mes de julio había determinado. Un examen integral, no un examen fragmentado que describa aspectos sin relacionamiento entre sí. Nosotros estamos obligados a presentarle al país un examen que ponga en relación todos estos elementos que son, cada uno de ellos, partes que van complementando una situación en el manejo del endeudamiento que no corresponde a la base legal del país y que tiene consecuencias, no solamente en lo que se refiere a la estadística de la deuda, sino a los efectos de esa estadística sobre la planificación financiera y las decisiones de endeudamiento. Voy al grano porque usted ya tiene que retirarse. Desgraciadamente tengo que retirar. Pero no se escuchó un solo nombre de un indiciado o de un funcionario o grupo de funcionarios o de exministros de Estado que fueron culpables de, digamos, que aparezcan como autores materiales, digamos, del engaño ante los organismos prestatarios, ante los organismos, si no de control, de seguimiento del manejo económico de nuestro país, y hacia los organismos internos que debían haber estado atentos al cumplimiento de este detalle del techo, que es muy, muy, muy importante. Entonces, allí, ¿cuándo se va a conocer, según las reglamentaciones internas de este tipo de gestiones de auditorías, cuándo vamos a conocer los ecuatorianos los nombres de los responsables de todo este proceso de maquillaje, a través naturalmente o amparados en decretos de Correa? Y si el presidente es el único responsable, porque él dispuso la elaboración de estos decretos de emergencia, de liquidez, porque de eso se trataba, él puede ser llevado a un juicio y consiguientemente puede llegar a la cárcel, inclusive como destaca ahora la mayor parte de los rotativos del país. Es muy importante que estemos conscientes de cuál es el estado actual de esta acción de control. Hay un debido proceso. Esta acción de control, en este momento, tiene que ver con un informe cuyo borrador fue leído. Los informes de auditoría no determinan responsabilidades. Lo que hacen es describir hechos y señalar el conjunto de autoridades, el conjunto de funcionarios relacionados con esos hechos. Cuando un informe concluye ya con sus recomendaciones, con sus conclusiones, con la descripción sustentada y documental de los hechos que revela, ese informe es aprobado por el Contralor. Posteriormente a esta aprobación, se deberán determinar las responsabilidades que se derivan del informe aprobado. Eso es un momento... Eso hace la misma Contraloría. Por supuesto, eso es un momento posterior. ¿Y demanda a la Fiscalía intervenir? Mire, ¿o cómo es la cosa? Las responsabilidades que pueden derivarse de un informe son de tres tipos. Responsabilidades de orden civil. En este caso, pueden ser glosas. Responsabilidades de orden administrativo, que pueden ser multas y destituciones.
y responsabilidades que tengan que ver con indicios penales. Ya. En este último caso... ¿Está indiciado penalmente el presidente Correa? No, estoy señalando que No, yo le no es el pregunto. momento en el cual yo deba ni me haya pronunciado aún Porque faltan... sobre las responsabilidades que se deriven de este informe. Entre otras cosas, porque el informe aún no concluye su proceso de aprobación. Son dos temas diferentes. Por lo pronto, la Contraloría está avanzando a la conclusión del informe de auditoría de la deuda. Posteriormente, y en dependencia de los resultados finales de este informe, la Contraloría podrá adoptar las decisiones que correspondan en términos de responsabilidades administrativas, civiles o indicios penales donde quepan estas responsabilidades y en el nivel también de las autoridades que correspondan. La discrecionalidad del sastre, no obstante, ¿usted puede precisarlas? No hay discrecionalidad. Para determinar responsabilidades hay un marco regulatorio. No es arbitraria la decisión de si se responsabiliza o no. ¿No le gusta este titular? ¿No es las objetivo responsabilidades este tienen que ver titular? estrictamente con Claro. lo que el informe revele. Pero dice, Contraloría detectó manejo discrecional de la deuda. Eso lo hemos dicho en el informe. Sí. Así es. Y eso es parte de lo que serán nuestras conclusiones. Por lo pronto, son resultados en un borrador sujeto a 5 días término de pronunciamiento por parte de los auditados. Yo no adelantaré hoy. Como juez de No cuentas, tiene toda la las razón. conclusiones a las que arribe, que deberé tenerlas cuando tenga ya todos los elementos, siguiendo el debido proceso. Las cosas están hasta donde las he descrito hoy, resumiendo lo que fue el evento del día de ayer, la lectura del borrador. Respetamos el estricto respeto a las normas vigentes de parte del señor Contralor General del Estado y evitamos preguntas que las dejamos simplemente en nuestro imaginario ya listas para ser otro momento averiguadas al mismísimo funcionario. Muchas gracias, Muchas gracias, doctor Celi, doctor. por... No podemos avanzar nada más porque es obvio que yo estaría incumpliendo con lo evitable, que sería a usted tentarle a que cometa algún tipo de error, que no se va a dejar todo un Pablo Celi. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Gracias, Contralor. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía.